Buenas tardes, profesora y compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a presentarles los argumentos sobre nuestro ensayo titulado El asistencialismo y paternalismo de Fujimori como método para mantenerse en el poder. Los integrantes del grupo 1 son Bejarano Granados Diego Alonso, quien les habla, Castro y Nostroza Piero Gustavo, Gutiérrez Villacota Gerardo Manuel, Quispe Cárdenas Kimberly Sheina y Tom Ayapi Piero David. Ahora vamos a darle una breve introducción. En este trabajo presentaremos los argumentos de nuestro ensayo sobre el neopopulismo y cómo las prácticas asistencialistas y paternalistas pueden ser un método para permanecer en el poder. Primero, una breve definición del neopopulismo. Según el autor Crabtree, define el neopopulismo como un estilo de gobierno en donde un líder sin partido llega y se mantiene en el poder con métodos en base a su carisma y popularidad con el pueblo. Las características de este sistema son la presencia de un líder carismático, que en este caso fue Alberto Fujimori, la mediación política inexistente. Como pueden ver las propuestas de Fujimori, en lugar de basarse en las necesidades del pueblo, eligió más bien utilizar métodos que les dieran todo, ayuda social, etc., para ganarse el favor de estos. Adquiere fuerza en países en donde las instituciones políticas son débiles. Por ejemplo, acá en Perú sucedieron varios problemas sociales como el movimiento terrorista de Sendero Luminoso y una crisis económica, lo que hizo que la población perdiera la fe en las instituciones gubernamentales y las promesas de campaña populistas, que esto se puede resumir en el discurso que hacía Fujimori, cuya frase mítica era honradez, tecnología y trabajo, aprovechándose de sus rasgos japoneses. Ahora les paso con mi compañero que les dará una breve contextualización del tema. Hola, yo soy Piero y bueno, yo soy el encargado de dar la contextualización. A finales de los años 90, el Perú se encontraba sumido en una grave crisis política, económica y social. Tras la mala gestión del gobierno de Alan García, el Perú alcanzó una inflación del 2.178.48%. Además, los problemas que se tenían con el terrorismo por parte del grupo Sendero Luminoso tenían en constante terror e incertidumbre a los pobladores. Una vez finalizó el gobierno de Alan García, Alberto Fujimori, conocido como el Chino, fue el encargado de tomar las riendas de un Perú lleno de crisis y pese a las dificultades, consiguió solucionar muchos de los problemas que quejaban a los peruanos. Gracias a él se dieron la construcción de múltiples carreteras, escuelas, hospitales, etc. También durante su gobierno se dio la captura de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, aunque el mérito se lo lleva el Grupo Especial de Inteligencia conocido como el GEIN. Y también consiguió revertir la inflación con el shock económico que Mario Vargas Llosa propuso y después le ofreció. Aún con todos sus logros, no estuvo exento de cometer actos de corrupción y diversos delitos, desde enriquecimiento ilícito hasta la creación del Grupo Colina. Los crímenes que se cometieron durante su gobierno fueron muchos. Además, se dedicó a cultivar un arraigo con las personas de sectores populares para mantener su apoyo. Por eso que actualmente, pese a los delitos que se le imputan, el fujimorismo sigue teniendo mucho apoyo de peruanos que recuerdan los logros y soluciones de su primer gobierno. Bueno, con todo lo anteriormente mencionado, nace esta controversia. Consideramos que prácticas consideradas asistencialistas y paternalistas propias del gobierno de Alberto Fujimori siguen siendo estrategias para permanecer en la esfera política. A continuación, mis compañeros presentarán los argumentos. Bueno, soy Diego Bejarano y les voy a presentar la primera parte de nuestros argumentos. Bueno, vamos a explicar por qué las prácticas asistencialistas y paternalistas de Alberto Fujimori son estrategias para permanecer en la esfera política. Primero que nada, estas estrategias permiten aprovecharse del contexto social de un país. ¿Qué quiere decir esto? Acá en el Perú, por ejemplo, sufrimos un movimiento terrorista y una crisis económica. Acá pueden ver un cartel del movimiento de Sendero Luminoso, que se declaran comunistas y eran ultra violentos. Por ejemplo, y debido a esto la población perdió confianza en las instituciones gubernamentales para dirigir el país. De acuerdo, cito al autor Captré que decía lo siguiente: la crisis de confianza en la habilidad de la élite política para manejar los problemas del país, los dos ciclones de la hiperinflación y el desmoronamiento generalizado del orden público crearon una crisis de inseguridad que afectó de diferente manera a todas las clases sociales, tanto ricos como pobres, en el ámbito rural y urbano. Fue en esta coyuntura
de inestabilidad política y económica extrema que surge la figura de Fujimori, un completo desconocido, descubierto por el radar de los encuestadores políticos apenas 2 o 3 semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Y bueno, como dice esta cita, el Fujimori, aprovechando la desconfianza en las instituciones gubernamentales y en los activos rostros de la política, y con un discurso humilde y populista llegó a la presidencia, logrando superar el status quo de la época. Cuando asumió el cargo, inició varias políticas para combatir el terrorismo y la crisis económica. Con el terrorismo creó el SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional, y que logró la captura de Abimael Guzmán. Y durante su gobierno, esto también inició el Fujishock, que bueno, es un shock económico, que posteriormente lo conocieron como el Fujishock. Y así reducieron la inflación. Ahora les paso con mi compañera que continuará explicando este primer argumento. Soy Kimberly Quispe y voy a continuar con el argumento número 1. Recordemos que Alberto Fujimori, en su primera y segunda administración política, logra tener el apoyo de la población gracias a sus supuestas conductas basadas en cualidades japonesas. Es decir, él decía ser honesto, trabajador y eficaz en todo lo que hacía. Sin embargo, se sabe que todas estas cualidades eran totalmente falsas. Al pasar de los años, el pueblo pierde la confianza que había depositado en el gobierno de Fujimori, ya que se empieza a revelar los actos de corrupción que había cometido para ganar las elecciones. Asimismo, se empieza a escuchar las sospechas del tráfico de armas y los sobornos parlamentarios. Gracias a todos estos delitos, la población se da cuenta y empieza a ir en contra de este gobierno. Cuando Fujimori se da cuenta de ello, empieza a emplear aún más su política populista. Ella consistía en crear la provisión de bienes materiales. Esto creó los programas de compensación social y políticas sociales. Según él, esto era para ayudar a los sectores urbanos, pobres y al campesino andino. Sin embargo, se sabe que su gobierno solo se hizo para beneficiarse a él mismo y a los sectores más privilegiados del país. Posterior a ello, se empieza a evidenciar un estrecho vínculo entre las Fuerzas Armadas y el gobierno, ya que se empiezan a surgir las más manifestaciones violentas en rechazo al mandato. La unión de las Fuerzas Armadas con el gobierno empieza para reorganizar a la policía y a reemplazar y designar a varios comandantes militares, entre ellos el jefe de las Fuerzas Armadas, el general Nicolás Hermosa. Recordemos que Nicolás Hermosa conservó su poder e influencia en el sistema de seguridad en unión con Vladimiro Montesino, el asesor de Fujimori. Todo dicho anteriormente, todo esto provocó que el gobierno de Fujimori se caracterizara aún más por la corrupción de funcionarios y por una débil dictadura personal. A continuación le paso con mi compañero. Mi nombre es Gerardo Gutiérrez y pasaré a explicarlo el segundo argumento para el ensayo. Para empezar, para entender las prácticas asistencialistas utilizadas durante el gobierno de Fujimori, primero debemos saber qué es el asistencialismo. Pues esto significa prestar ayuda a individuos o grupos vulnerables de manera permanente o temporal, claro, por parte de instituciones estatales. Ya en cuanto a estas prácticas, es evidente que esta se ha establecido como una estrategia útil para permanecer en el ámbito político, ya que a lo largo de los últimos años se ha visto que la población justifica todo acto de corrupción. Se puede ejemplificar con la realización de obras públicas, ya que de ahí se puede sacar el dicho popular, roba pero hace, que se ha tomado como un criterio de aprobación entre la comunidad. Esto lo podemos comprobar, por ejemplo, durante el gobierno de Ollanta, quien tomó la decisión de eliminar el programa PRONAF. Era un programa de asistencia alimenticia para escolares de escuelas públicas. Al eliminar este programa y asegurarse de que los escolares no se vean afectados, creó en su reemplazo el programa Caliwarma, según con una mejor atención. Pero en realidad esto era una réplica del antiguo programa. Al ser esto una copia, no había mejora y no se solucionaba el problema de la desnutrición infantil en el Perú. Esto nos puede comprobar que en cada gobierno se acudieron a estas prácticas heredadas de Fujimori, con el fin de quedar bien con la población. A continuación pasaré con mi compañero a continuar con el argumento. Buenas tardes, soy Piero Tom. Continuaré con el argumento 2, que es el
paternalismo, que su significado es la actitud que se produce cuando algo o alguien toma la decisión de beneficiar a alguien sin el consentimiento del mismo. Ahora bien, para explicar este término en el contexto del gobierno de Alberto Fujimori, un ejemplo claro fue el modelo económico famoso en esa época denominado Fungishow, que fue planteado y ejecutado sin una elección, con ninguna dependencia y aceptación por parte del pueblo peruano. Este modelo económico consistía principalmente en mejorar progresivamente el quiebre que estaba pasando la economía del país, que presentaba una inflación abrupta. Con ello, para ganarse la aceptación de este nuevo planteamiento económico, se desarrolló múltiples programas de compensación social con la ayuda de fondos de la cooperación internacional y así poder apoyar al sector popular. Asimismo, el mandatario, por el lado político-social, no solo se enfocó en los pobres de una manera paternalista, sino también creó relaciones clientelistas institucionalizadas entre los sectores más populares y el Estado en el que gobernaba. Ahora le paso con mi compañero para que diga las conclusiones. Y bien, con todo lo anteriormente mencionado, reafirmamos nuestra postura acerca de que las prácticas asistencialistas y paternalistas son estrategias que ayudan a permanecer en la esfera política, ya que se aprovechan del contexto de las personas de escasos recursos usándolas para obtener su apoyo y votos, regalándoles cosas o beneficiándolos. Además, es fácil para ellos aprovecharse de estas personas, ya que no tienen una buena educación y también ellos miran esto y lo toman como un mal necesario, porque ya saben que roban, pero como hacen proyectos, no dicen nada, ya que es un beneficio para ellos. Como pueden apreciar, acá tenemos las referencias bibliográficas que utilizamos para la investigación y el desarrollo de nuestro ensayo. Muchas gracias a todos por su atención.